quiero saludar con respeto a las mujeres y hombres jóvenes estudiantes de esta universidad. Valoro y aprecio mucho esta oportunidad, pero sobre todo este ánimo que se respira de efervescencia que se da entre la juventud universitaria. Les invito a que sean parte de este proyecto democrático y sean parte de la solución que México necesita para estar mejor. Cuando sale del auditorio hay un grupo ahí no quiero decir jóvenes, porque ya estaban mayorcitos, calculo de 30, 35 años para arriba, incitando, era un grupo minoritario, no pasaban de 20 personas, incitando un poco a generar un escándalo. Estoy convencido que aquellos que abanderaron, o la mayoría de los que abanderaron esta parte final del acto, no son estudiantes de la Ibero. El 132, que es posterior, viene de que Denise Dresser lo ve y pone como hashtag en Twitter "yo soy 132". Yo seguí lo que estaba pasando en la Ibero a través de las redes sociales y con diferencia de unas horas la respuesta del PRI pues parece bastante sorprendente. Después llegó el ITAM, la UNAM, el Poli y había videos de muchas universidades diciendo la Ibero te apoyamos. Y después de eso se convoca a la manifestación de la Estela de la Luz. El día de la marcha del 23 de mayo me fui a marchar por convicción y porque me sentía representado y me sentía convocado por eso y por la sensación de indignación. Y se ve algo muy distinto a lo que se había visto en otras manifestaciones, la gente está de buen humor. Y entonces se empieza a avanzar hasta el Ángel de la Independencia y en el Ángel es prácticamente imposible detenerlo. Bueno, esto no puede quedar aquí, esto estuvo increíble, tiene que seguir adelante, ¿por qué no armamos asambleas por escuelas? Y entonces nos sentamos a discutir durante mucho tiempo qué es lo que hay que cambiar de este país. Yo celebro la aparición de Yo Soy 132, me parece que fue una bocanada de aire fresco en la campaña presidencial, fue un movimiento endógeno, entusiasta, estudiantil 100%. Siempre había pensado que la capacidad de despertarse iba a ser como individualmente y que cada persona iba a ir despertando por sí mismo, iba a intentar hacer el cambio por su parte y nunca de manera tan masiva. Mucha gente estaba muy esperanzada del nacimiento de Yo Soy 132 porque era que la juventud finalmente pudiera moverse, verse más activa cuando pues en general habían parecido muy apáticos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que ocurre es que se arma una movilización con una pluralidad ideológica que algunos podrían calificar que raya en hasta en lo psicótico. Hay perspectivas muy encontradas y a partir de ahí pues mucha gente cuando se empiezan a manifestar estas diferencias, pues hay gente que empieza a recular y decir, bueno, quizá no es el espacio de participación al que yo estoy dispuesto a entregar mi tiempo. Hasta donde llegué fue la primera marcha que hicimos de aquí de la Ibero hacia Televisa, que también estuvieron los del TEC y los de la Anáhuac. Pero después como que ya no compartía los mismos ideales que ellos. Como que se fueron desviando a esa ideología que yo creía que tenían. Pensaba que era esta mentalidad de que éramos jóvenes y teníamos que ser el ojo de la sociedad en la política. La política es una responsabilidad moral de todos los ciudadanos
Y yo creo que si algo le hace falta a este país es que más jóvenes se involucren en la política, pero no necesariamente a través de las vías tradicionales que son los partidos políticos, sino a través de nuevos movimientos como en su momento fue el Yo Soy 132. Es un movimiento que he intentado y que seguiré intentando hacer los cambios siempre por la vía pacífica. Es un movimiento plural. Es un movimiento horizontal. Es un movimiento apartidista y político. Es un movimiento político porque busca reivindicar nuestro papel como ciudadanos en un país donde la política parecía secuestrada por los políticos. Arrancó con un hecho fortuito, porque no se esperaban los organizadores de esa protesta que creciera tanto y tuviera una influencia tan grande en materia electoral. De que es un movimiento de gente joven, gente aparentemente no ligada a ningún partido político. Estaba preparado, y no precisamente por jóvenes, sino por personas que cumplieron y cumplen una función propagandística y una función proselitista que tenía como propósito impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, y creo que hicieron muy bien su trabajo. Orgánicamente, el movimiento no depende de ningún partido político y no trabaja para ningún partido político porque reconoce que los partidos están dentro de esta misma estructura institucional y de un sistema político que no responde a las necesidades del país, sino de la clase política y económica y empresarial y de los medios de comunicación. Pero lo que sí queda muy claro es que hubo una clara tendencia a favor de López Obrador, aunque nunca se dijo abiertamente. O sea, cuando sale este meme ridículo en Facebook que decía, a ver, es muy sencillo, el hijo del posible secretario de Turismo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, que se llama Miguel Torruco, estudió en la Ibero hace 5 años, y como estudió en la Ibero hace 5 años, ergo, es el que manipuló o el que fabricó toda la manifestación contra Enrique Peña Nieto, y es el que creó todo el centro. Y dices, ¿neta? Ni lo conozco. Yo creo que hay que mirar durante 5 minutos cómo se organiza el 132 para darse cuenta de que es de un nivel de espontaneidad que no puede ser contenida por ningún partido político, ni por ninguna estructura del sistema político contemporáneo. Volteas a ver y dices, ¿qué? Ricardo Alemán, este periodista del Universal, que nos llama ternuritas a todos, dice, cito, ante la impecable logística y organización del movimiento Yo Soy 132, no queda otra conclusión que decir que es Camacho Solís. Regreso a mi casa y yo decía, bueno, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos organizar, no nos podemos poner de acuerdo. Y lo primero que abro es una nota del periódico de un columnista diciendo, es imposible que un movimiento tan bien organizado sea autónomo y lo hayan organizado los chavos. Y dije, lo estamos haciendo bien. Y nosotros estábamos en este parque, sentados ahí 9 horas, en el piso, sin internet, sin baño, sin agua, sin comida, y dices, oye, qué impecable organización. Y dices, ¿cuál? ¿De qué me estás hablando? Algunos líderes de 132 empezaron a involucrar con Morena, ya más abiertamente después de las elecciones dijeron, bueno, pues sí, yo estuve en el movimiento, pero ahora voy a estar de este lado, ¿no? Pero pues creo que el movimiento era muy plural, había de todo. Y cuando, por ejemplo, en la Asamblea de las Islas, a alguien por ahí se le ocurrió decir que pedíamos juicio político para el Baster Gordillo, la prensa lo toma sin que fuera resolutivo. Entonces, Pablo Iriart, ¿no?, Jaime Sánchez Uzarrey, al otro día preguntan, oigan, ustedes piden juicio político para Calderón. Eso los acerca evidentemente a López Obrador. Ve cómo selecciona la información, y lo que sigue abajo es juicio político para el Baster. Logró despertar a la gente. Hemos visto la historia de México y cómo nadie hace nada. Logró un debate convocado exclusivamente por estudiantes, moderado por Genaro Lozano. Eso me pareció un punto verdaderamente muy importante. Fue un debate bien organizado, las preguntas bien planteadas. Y creo que logró colocar los reflectores sobre un tema tan fundamental como lo es la concentración mediática y los efectos nocivos del duopolio televisivo sobre la política del país. Creo que logró algo en su tiempo que fue
captar la opinión pública y dirigirla hacia los medios de comunicación, dirigirla a un conflicto que nos aquejaba desde hace tiempo y que nadie había levantado la voz. Lo que sucedió en Libero y lo que sucedió posteriormente demuestra que el mal social y el malestar social se ha extendido a todos los sectores. Ya no es solo de un tipo de sector, o sea, las clases bajas o los de abajo y los rezagados, los resentidos. No, este mal social se ha extendido a clases medias, a clases altas, donde también hay una inconformidad, donde también hay una insatisfacción, y creo que fue muy importante el hecho que haya iniciado y el génesis haya sido en Libero. Que se hayan juntado muchachos de universidades públicas y privadas en función de un objetivo común también me parece algo positivo, ¿no? Hombre, tuvo cosas buenas y tuvo cosas negativas, pero yo creo que al final de cuentas está pesando más lo negativo. Creo que en gran parte el movimiento perdió el respeto de la opinión pública cuando comenzaron las vandalizaciones, cuando comenzó estas marchas donde ya se estorbaba, ya se afectaban los derechos a terceros. A ver, alguien que toma las calles y evita que la gente transite por ellas, eso es ejercer violencia, es violentar el derecho al libre tránsito que tenemos todos. Un movimiento tan plural te debe permitir tener un abanico de acciones que no se concentren en una sola forma. Empiezan a generar este discurso de que hay dos grandes bandos dentro del movimiento, ¿no? Los ultras y los moderados. Entonces hay acciones que van estructuradas y construidas hacia la vía institucional, hacia la transformación por la vía institucional, y hay otras que van fuera de la vía institucional. Claro, frente a la opinión pública se genera esta impresión de que estamos contradiciendo nuestros principios. Yo ahí separaría dos cosas. El 132 es profundamente contradictorio. El 132 pinta grafitis, borra grafitis. Se marcha por las banquetas, marcha por fuera de las banquetas. Dice queremos esto, queremos lo. Es profundamente contradictorio, pero es muy ético. Los chavos muy valientes sacan su credencial, se muestran, no sé qué, y de repente se te abre la cara para tomar una... Se meten todos enmascarados a tomar una sede estatal, ¿no? ¿Contradicción? Si lo que crees es que somos un cuerpo homogéneo, sí. Una corporación homogénea, sí. Si nos piensas como un partido, como un sindicato, como una AC, lo que tú quieras, sí. Sí es una contradicción terrible. Pero si piensas, insisto, como una idea política de participación donde la idea sencillamente es que los chavos participen de la manera que creen más conveniente, no es contradictorio. Por supuesto que genera una impresión dentro de la sociedad, sobre todo si no se conocen nuestras dinámicas internas, que es muy difícil que se conozcan porque los medios de comunicación no abren esa parte de nosotros. Es muy fácil decir, me caga el 132 porque cierra una calle, me caga lo que tú quieras. Hay que preguntarse qué está sucediendo. Cuando queríamos cercar Televisa, llega el GDF y cierra 4 avenidas. Nosotros no queríamos cerrar ninguna avenida. Pero entonces nos culpan a nosotros por cerrar avenidas. Y eso siempre ocurre, nos adelantamos mucho a enjuiciar a la gente. Cuando alguien dice soy 132, no hay como un órgano central que te puede decir si eres o no eres. Entonces los tenemos que tomar a todos en cuenta y por tanto los actos de vandalismo son responsabilidad del movimiento. Y bueno, tú dices quizá eso es radical, pero también no es cierto. Hay que evaluar su situación, hay que ponerse en sus zapatos y luego después empezar a dialogar. Pero descalificar no suena la mejor ruta nunca, bajo ningún contexto. Enrique no ganó, el IFE no. Enrique no ganó, el IFE. Los anarcos o los trotskistas o varios tipos, cuando pasó todo el asunto de las elecciones y la calificación del tribunal, dijeron, ¿ya ven? ¿De qué les sirvió? ¿De qué les sirvió participar en el proceso electoral? ¿De qué les sirvió a los que llamaron del 132 a ampliar los periodos de registro de observadores electorales? Que se logró y salió. ¿De qué les sirvió pedir cadena nacional, hacer debates, no sé qué cosas, hacer vigilancia electoral? No les sirvió de nada. El problema es sistémico. Muchos de ellos decían, bueno, en este momento el movimiento se vuelve más vigente porque la democratización de los medios tiene que ser un objetivo de México independientemente del movimiento electoral. Hay muchos chavos que sencillamente veían que esa era la lucha, si era una lucha electoral. O bien, pensar que de haber ganado la lucha electoral podría seguir, pero el resto ya no.
Creo que el problema es que al movimiento se lo está comiendo el asambleísmo, en la medida en la que toman decisiones por asambleas en las cuales está sobrerepresentada la UNAM, por ejemplo, que vota por facultad, y en la medida en la que no logren tener una agenda mínima común y ponerse de acuerdo en las acciones, siempre hay grupos dispersos que organizan las suyas y que no representan en realidad al movimiento. Creo que a la fecha siguen haciendo asambleas, pero pues es que eso los desgastó muchísimo. No había tiempo para discutir, siempre veíamos el reloj, teníamos 8 horas, 7 horas para discutir un chorro de cosas y la gente quería resolver el país ahí, entonces no era un espacio de discusión. Sí hay una transformación dentro del movimiento, el movimiento sí se ha ido moviendo, por ejemplo, de las manifestaciones a las asambleas, de las asambleas a las mesas de trabajo. Que son grupos operativos, ¿no?, de personas de diferentes asambleas locales que quieren concentrarse en un tema en específico. Entre esos está, pues en primer lugar, la democratización de los medios, el cambio en el modelo económico, hay temas también de migración, de salud, de educación. Así funciona, nosotros no tenemos ni recursos, ni salones, lo que tú quieras, no es así. Pero es la idea, es ir promoviendo la organización de la sociedad civil, ¿no? En eso ya en sí mismo es mucho que ganar. Creo que en los últimos tiempos, al aliarse con otros movimientos y con otros grupos, hemos visto cómo se ha infiltrado el movimiento por agendas políticas que no son las suyas, y creo que los muchachos deben tener mucho cuidado de no permitir ese tipo de infiltración. Y también en un ejercicio de autocrítica ha habido algunas decisiones que podrán ser muy criticables y que puede que a algunos sectores de la sociedad no les haya gustado, como el acercamiento con el SME, con la CENTE, con algunos otros grupos. Pero es válido, e incluso si el movimiento llegara a pensar que eso fue un error, al final de cuentas es válido equivocarse, porque son procesos de integración y de transformación social que son bien complejos. Ahorita quieren que si los medios, que si migración, que si esto y esto, o sea, son tantos temas, quieren salvar al país. Lo noto politizado, y además lo noto ya con poca fuerza socialmente. No es tan sencillo, ¿no?, mantener como la cohesión de un movimiento tan grande. ¿Dónde están sus propuestas? ¿Dónde está su presencia, su movilización? Se difuminó por completo, o si no por completo, en buena parte. Compartir con la gente que viene de otras partes algunas cosas que tengan que ver con común denominadores de la lucha. El movimiento está haciendo más acciones de contenido y más acciones sociales que nunca. O sea, en esa parte de la agenda social es cuando más foros, cuando más actividades se está teniendo, pero obviamente los medios de comunicación masiva no lo van a mostrar. Y eso, para los ojos de amplios sectores de la sociedad, o sea, puede propiciar que se tenga esta percepción de que el movimiento se ha debilitado, de que el movimiento ya no aparece, de que no se sabe dónde está. ¿Qué democracia es esta, en la cual el poder informal del duopolio televisivo tiene la capacidad de posicionar a sus personeros en un órgano que debería representar los intereses legítimos de los mexicanos y no los de un pequeño grupo empresarial y político? ¡No te dé bancada! ¡No te dé bancada! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! El momento es histórico. El tiempo de la sociedad civil organizada ha llegado. La telenovela de la democracia que por décadas ellos han producido ha llegado a su fin. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Por la democratización de los medios de comunicación, por una democracia auténtica, yo soy 132. Estamos en un proceso largo de reivindicar nuestras distintas formas de lucha. Necesitamos tiempo para generar trabajo, contenidos, alternativas. Y en el 132 siempre se dijo que la mejor protesta era una propuesta. La verdad es que requiere de valor. Para pararte ahí y que te juzguen y te digan, es que ya está desvirtuado, es que ya está mal. El sufrir los errores en carne viva, errores comunicativos, errores organizativos, eso a mucha gente le pesa y nos pesa. Pero ya superado esa brecha, parece que
vale todavía la pena? No creo que tenga mucho futuro. En el momento en el que ellos se encuentren en un puesto en el gobierno, ahí se va a acabar todo. O sea, creo que el tema no es la existencia o no del movimiento porque va a seguir, sino su relevancia para poder incidir en el debate público a nivel nacional. Yo creo que también este intento que hubo de reducir toda la movilización social al 132 es una estrategia con la que tenemos que tener mucho cuidado, es un discurso con el que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí lo interesante es ver cómo va a ir evolucionando el movimiento, si realmente logra ser un movimiento de jóvenes comprometidos, no con partidos políticos, no con movimientos sociales, sino con valores como podría ser la democracia. No es tanto del movimiento y de si el movimiento va a poder o no trascender esta coyuntura, sino que se percibe y es evidente una intensificación de las estrategias represivas por parte del Estado. Sin duda habrá movilizaciones en protesta por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, pero creo yo, o sea, mi percepción es que un movimiento que es de carácter pacífico no podrá evitar la toma de protesta de un presidente. Creo que nuestra lucha tendrá que ser precisamente para mostrar la inconformidad y los problemas del sistema e intentar cambiar. Yo creo que ahorita, afortunadamente, a pesar del bajón, a pesar del reflujo, la necesidad de construir contenido pues es importante. Estamos fundando una generación de activistas en distintos temas. Que eso se convierta en movimientos en sí mismos, fantástico. Que sea así, no pasa nada. Es más importante la causa social que cualquier etiqueta de lo que sea. Y bajo esa perspectiva, no importa lo que ocurra con la etiqueta o no importa lo que ocurra con lo que sea. Lo importante es que los problemas sociales hallen cauce, encuentren una forma de ser atendidos por la sociedad civil. Y sobre todo por una generación que ha sido estigmatizada como apática durante tanto tiempo. Insisto, este tipo de movimientos de la gente joven son muy necesarios en el país, pero tienen que estar bien enfocados y tienen que ser honestos y tratar de no juntarse con los viejos que ya están muchas veces echados a perder. Yo creo que lo importante es eso, es dotar de articulación las demandas sociales o las necesidades de la gente. Necesitamos hacer eso, necesitamos cambiar las cosas.